Los que tenemos a algún Sebastián en el círculo de amistades o en la familia, seguro que hemos oído aquello de el 20 de enero, San Sebastián, el primero. Detente ladrón, que primero es San Antón. Calla bruto, que primero es San Caluto. Nos vamos a quedar en el de antes, San Antonio Abad, cuya festividad se celebra el 17 de enero, en el día de hoy. Nos ha preguntado alguna gente que, bueno, ¿a qué viene que San Antonio Abad, que era ermitaño? ¿Qué tenía que ver este santo con los animales? El por qué ese patronazgo sobre los animales. Hay otros santos, no es el único. Posiblemente el santo más animalista que se nos ocurre sea San Francisco de Asís. Algún día les tenemos que contar la historia de San Francisco y el santo lobo de Agubio. Pero el por qué lo de San Antón, San Antonio Abad. San Antonio Abad nació en una familia acomodada en Heracleópolis Magna. No, ya el nombre de la ciudad impone. Heracleópolis Magna, a pesar del nombre, Heracleópolis es la ciudad de Heracles en griego, y Magna significa grande. Heracleópolis Magna es una ciudad egipcia, aunque no lo parezca, insisto, por el nombre, pero le recordamos que cuando Alejandro el Magno pasó por allí, dejó, los llamaron los epónimos, una serie de generales que se repartieron su imperio, y a quien le tocó Egipto fue Ptolomeo. A partir de ahí pues viene la dinastía Ptolemaida, de la que sin duda alguna la representante más famosa fue Cleopatra, la Cleopatra de las películas, etcétera, etcétera. Bien, pues una de estas ciudades, Heracleópolis Magna, fue donde nació San Antonio Abad, San Antón. Nació en el año 251 y vivió 105 años, que ya es vivir, y más en aquella época. Muy joven, con 20 años, nació en una familia bastante acomodada, pero con 20 años vendió todas sus posesiones, lo repartió a los pobres y se fue al desierto a vivir como un ermitaño. Pero el caso es que su reputación de sabiduría era tan grande que poco a poco lo que hacía era meterse más en el desierto, porque lo que quería era vivir en soledad. De hecho, se tiró muchísimos años viviendo en una cueva sepulcral que había sido utilizada como enterramiento. Supuestamente allí fue sometido a un montón de tentaciones por parte del diablo, y de hecho las tentaciones de San Antonio son uno de los temas favoritos de los pintores de alguna época. Estuvo viviendo, como decíamos, allí en soledad, de cuando a cuando se acercaba alguien a pedirle consejo. Uno de estos que se acercó, bueno, al que le dio consejo, pero fue al revés, o sea, San Antonio se acercó, fue a San Pablo ermitaño, que vivía también en el desierto. Y bueno, digamos que San Antonio Abad, San Antón, tuvo la intuición, la revelación de que estaba teniendo algún problema con sus meditaciones, con lo cual sintió el impulso de ir a visitarlo y orientarlo. San Pablo ermitaño era todos los días alimentado por un cuervo que le llevaba una hogaza de pan. Bueno, pues el día que apareció San Antón, el cuervo llevó 2 hogazas de pan para darle la bienvenida. Por cierto, hay un cuadro bellísimo de Velázquez precisamente con esta escena, con los 2 santos, San Pablo ermitaño, San Antón, y el cuervo con las 2 hogazas. Cuando murió San Pablo ermitaño, no confundir con Pablo de Tarso, San Pablo, cuando murió fue enterrado por San Antón, ayudado
por 2 leones y algún animal más. De ahí viene el patronazgo de San Antón sobre los animales y, por cierto, sobre los sepultureros. No es raro que los santos pues, sean patrones de más de una cuestión. Como decimos, lo enterró ayudado por unos leones. Por cierto, que también estando en el desierto, pues se encontró con una vez una jabalina, acudió a él rodeada de un montón de jabatos, de crías de jabalí, ciegos, en actitud de súplica. San Antón curó a los jabalíes y a partir de aquel momento la jabalina no se despegó de él en toda la vida del santo y le defendía de sus enemigos. San Antón murió en el desierto cerca del Mar Rojo, donde fue su último lugar de meditación, y pidió específicamente que se le enterrara en una tumba sin ningún tipo de señal, sin nombre. Pero lo cierto es que su fama era tan grande que aquello se convirtió en un lugar de peregrinación y finalmente sus restos fueron llevados hasta Tierra Santa. Allí precisamente, pasado el tiempo, se fundó el Hospital de San Antonio y una orden de caballería, una de las primeras órdenes de caballería, la más famosa sin duda es la de los templarios, pero hubo más órdenes de caballería. La de los hospitalarios fue una de ellas, la de los templarios otra, la de los caballeros de San Juan de Malta otra. Los templarios iban vestidos con un hábito negro y la cruz que llevaban, o cruz de San Antonio, es una tau, una letra T, también llamada cruz egipcia, no confundir con la cruz ansada, que también egipcia, procede del jeroglífico Ankh, una cruz con un asa, como decimos, la tau o T o cruz de San Antón. De hecho, por eso se le representa habitualmente a San Antonio Abad vestido con un hábito negro por los hospitalarios. Como decimos, San Antón, patrón de los animales, también de los sepultureros, y en todo el mundo católico pues se han prodigado hoy las bendiciones a las mascotas. En Pozo Blanco, por cierto, se realizarán el viernes, por coger el día del fin de semana. Ya que hemos hablado de San Antón, que no, había preguntado a alguien que, a qué venía esto, ese patronazgo animalístico, hoy, día frío, hemos hablado en más de una ocasión del tema de la sensación térmica. La sensación térmica viene a ser, de manera muy burra, me he explicado, que hace una temperatura, pero la sensación que da es ligeramente distinta. Es decir, puede hacer sensación de que hace mucho más calor del que hace o de que hace más frío del que hace. Normalmente lo que no suele pasar es, por mucha sensación térmica que haya, es que estemos a 4 grados bajo cero y tengamos una sensación de 20 grados por encima. Eso no, pero vamos, quiero decir, puede hacer una temperatura de 0 grados y si sopla el viento, que la sensación térmica sea de 2 o 3 bajo cero. O sea, cuando hay viento, da más sensación de frío. Nos encontramos con que, aparte de eso, digamos que hay una sensación térmica, digamos, psicológica. Hoy la temperatura no ha bajado demasiado con respecto a ayer, pero al estar nublado todo el día, al haber menos luz, la sensación es que ha sido un peor día que estos días de atrás. Lo cierto es que, como decimos, la temperatura ha sido muy similar. Por la tarde ya se fueron abriendo en este jueves claros y la dinámica de mañana va a ser muy similar. Vamos a empezar con el día más o menos claro, habrá nubes y volverán a irse las nubes. A partir del sábado ya sí que tendremos precipitaciones que pueden empezar ya el viernes de madrugada. Si vemos la secuencia de fotos que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, lo más destacable desde nuestro punto de vista puede ser la diferencia de esas nubes que hemos tenido durante todo el jueves, que desde abajo, digamos, daba la sensación de un nublado, pero vean la diferencia de esas nubes al nublado de lluvia, digamos, en esa zona y en esa zona, como ven, mucho más denso y que sí, que ha producido precipitaciones en algunas zonas.
Por lo demás, atentos a esa borrasca y a ese frente que es el que, como decimos, el viernes a última hora y el sábado empezará ya a afectarnos. El anticiclón de las Azores ligeramente desplazado hacia el sur, que va a hacer que efectivamente esta borrasca vaya desenrollando esos frentes y tal como les decíamos, nos vamos a encontrar que ya el viernes vamos a empezar a notar esos efectos, esas precipitaciones que van a ir recorriendo la península ibérica durante todo el sábado y parte del domingo. No va a ser solo ese frente, sino una serie de frentes que van a hacer que sábado, parte del domingo y a partir del martes muy posiblemente tengamos lluvias. Por cierto, ya ahora porque nos hemos pulido un invierno prácticamente en seco. Tal y como le decíamos, el viernes empezarán las precipitaciones en Galicia en la fachada atlántica y a partir del sábado, prácticamente de primera hora de la mañana, pero sobre todo más notable a mediodía, tendremos también esas precipitaciones en nuestra zona, precipitaciones que se podían prolongar incluso en la primera mitad del domingo. El domingo por la tarde ya se irían abriendo grandes claros. Como les decimos, de momento para el viernes esperamos cielo poco nuboso, se irá nublando conforme vaya avanzando el día, pero después por la tarde volverán a abrirse grandes claros. El pico mínimo de temperatura lo vamos a tener mañana precisamente, estaremos de nuevo en torno a los 2 grados bajo cero de temperatura mínima, la máxima de todas formas bastante razonable, en torno a los 11 grados. Una vez que el sábado vuelva a nublarse, se recuperará la temperatura, estaremos en torno a los 0 grados y podríamos llegar hasta los 12-13 grados de temperatura máxima. Como decimos, para el viernes vamos a tener una exposición de nubes. El sábado ya sí que tendríamos un día, en principio, prácticamente todo el día lluvioso. Más lluvia por la tarde, más posibilidades al menos por la tarde que por la mañana. Lluvias que se podrían extender incluso hasta el domingo. La próxima semana también muy posible que al menos la primera mitad de la semana la echemos de agua. Por mi parte nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento cuídense, sean felices, preparen a sus mascotas, que por lo menos como decimos aquí en la zona de Pozo Blanco, se bendecirán mañana para todo aquel que lo desee y no me sean infieles.